Alfredo Pérez Moreno, analista financiero, catedrático. ¿Qué pasa con la inversión extranjera directa? Nos decían apenas hace unos días que estaba todo súper bien, que crecía, que estábamos en el paraíso y hoy el dólar roza los 20 pesos. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? Buenos días, Beto, a ti y a tu amable auditorio. Eh, Efectivamente, en días pasados se publicó por el Banco de México que la inversión extranjera directa en México estaba creciendo. Sin embargo, hay que leer entre líneas, hay que ir un poco más allá y hacer un doble clic para poder comprender cómo es que se calcula el dato de la inversión extranjera directa y luego el sesgo que se le da a este dato o a esta publicación cuando pues por algún motivo no se describe con precisión qué es exactamente lo que está sucediendo. En el reporte publicado por el Banco de México sobre inversión extranjera directa de hace unos días, que hace referencia al primer semestre del 2024, se establece que la inversión creció más de 20,000 millones de dólares y entonces pues eso se eh, transmite en los medios de comunicación y se difunde sin aclarar que el cálculo de la inversión extranjera directa tiene básicamente tres componentes. Uno es el flujo nuevo que llega del extranjero y que se coloca en la actividad productiva. Y otra parte que es lo más relevante de este monto, que son las reinversiones de utilidades. ¿Qué significa esto? Prácticamente el 94% de la inversión extranjera directa reportada para el primer semestre del 2024 proviene de reinversión de utilidades, es decir, no es dinero nuevo que está entrando a la economía, no es dinero fresco, flujos que estén convirtiéndose en maquinaria, en equipo, en inmuebles, en naves industriales y en inversión productiva. Es decir, prácticamente el 93-94% de la inversión extranjera directa reportada es dinero que se generó por utilidades de las compañías y que se quedó en México. Es decir, lo que estamos festejando es que ese dinero no retornó a sus países de origen, no que haya llegado nuevo dinero. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que nos hacen creer o le hacen creer a la población y en general a los agentes económicos que está entrando nueva inversión. Esto es impreciso, tiene un gran nivel de imprecisión y de distorsión. Entonces nos lleva a pensar que está entrando dinero. Hay entonces en este momento una implicación muy relevante. Las inversiones tan renombradas, resonadas del nearshoring no están llegando. Esa es una realidad. Y eso hace perfecto sentido con lo que están diciendo Morgan Stanley, Bank of America y la calificadora de valores Fitch, que es la más relevante dentro de las calificadoras junto con Moody's, Standard & Poor's, donde están llamando la atención del riesgo para la economía nacional derivada de las reformas propuestas al Poder Judicial. Esto le da incertidumbre a los capitales al grado de que hoy las recomendaciones de Morgan Stanley, que es uno de los principales corredores de valores de Estados Unidos, están diciéndole y recomendándole a sus inversionistas que ya no pongan dinero en un portafolio en México. Bank of America ve con mucha preocupación que la reforma puede llevar a un proceso de desinversión, no solo ya de no invertir, sino de lo que está invertido se vaya del país. Y por otro lado, Alfredo, me mandaste un análisis de Banco Base De Banco Base, sí. que destaca que los indicadores del gobierno de México en el Banco Mundial pues traen negativos. Así es correcto. De hecho, el comentario que hace Gaby Siller, que es la economista en jefe de Banco Base, tiene que ver con que el crecimiento de la inversión extranjera directa en México es el menor en 10 años. Entonces,
nuevamente volvemos a los sesgos en cómo se difunden las noticias y cómo se interpretan, o más bien cómo se dejan de interpretar con profundidad y con claridad para dar información precisa, clara a el público. Y entre esos indicadores está que pues las reformas constitucionales están afectando precisamente todo el entorno económico y otras variables, incluyendo la desaparición de los órganos autónomos, también lo menciona. Sí. ¿Qué otras variables son las mencionadas en este análisis? El tema de gobernanza, la desaparición de los órganos autónomos. Hay otro factor muy importante que tiene que ver con la eventual modificación a la ley de amparo. Eso es muy grave. Sí. Eso es muy grave, porque entonces será muy difícil que un particular que está siendo afectado por el Estado pueda, un ciudadano pueda defenderse. pueda defenderse De las acciones del gobierno. Es correcto, y entonces pues eso nos llevaría a un gobierno de corte déspota. Diría alguien, pues ¿en qué me puede afectar el gobierno? Bueno, te puede afectar en el cobro de tu agua potable, en tu impuesto predial, sí, en la tenencia de tu propiedad, puede apropiarse del gobierno de tu propiedad y tú, al no tener un juicio de amparo, no puedes hacer nada. Así es. Una expropiación de tus tierras. Una expropiación de tus tierras, de tus bienes, de tu empresa, y no vas a poder hacer nada porque la ley no te asiste. La ley no te asiste, es correcto. No hay juicio de amparo como lo existe hasta hoy en México, y esto está a punto de desaparecer entre tantas reformas que está apresurando el presidente. Y todo lo que yo decía, el cóctel explosivo se está preparando cuando hay estas reformas adicionales al cambio de sexenio que siempre pone en alerta a los inversionistas, a los capitales nacionales y extranjeros, aunado a toda esta serie de reformas. Entonces, pues está, digo, ¿quién se queda en una casa que alguien está encendiendo y jugando con cerillos y la sala está llena de bidones de gasolina? Así es, así es. Por no decir de dinamita. De acuerdo. Alfredo Pérez Moreno, gracias por estar aquí esta mañana. Un gusto, muy amable. Gracias, Reto.